Este fin de semana tiene una característica muy especial que el mismo Papa ha dejado una exhortación muy cortita, pero acerca de este fin de semana. A partir de este año, este fin de semana va a estar dedicado especialmente a la palabra de Dios. Así que en todo el año litúrgico, este domingo, el tercer domingo durante el año, va a tener este tono, esta mirada especial. Si bien todas las semanas y diariamente la Iglesia se acerca a la palabra y tiene una reverencia muy especial hacia la palabra, este domingo va a ser subrayadamente el tema la palabra. Y como ustedes saben, la palabra es la que se hizo carne. La palabra es el Señor. Él no solo vino a traernos un mensaje, sino que Él mismo es el mensaje de Dios. Él, todo en Él. Entonces nosotros tenemos que mirar todo en Él, lo que dice, lo que hace, sus gestos, sus signos, sus milagros, sus respuestas, sus modos, todo en Él es enseñanza. Esta celebración entonces tiene esta característica. Pero nosotros tenemos que siempre estar ubicados litúrgicamente cómo viene el tema para meternos más y para sacar frutos concretos de cada celebración. Venimos hace un mes atrás de celebrar el nacimiento de Jesús. Venimos de celebrar hace un mes que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el niño Dios. Y Dios se ha acercado a nosotros, veníamos diciendo, de esta manera, porque tiene una misión en medio nuestro que va a ser rectificar, que va a ser desandar caminos, que va a ser restaurar al hombre, salvarlo, redimirlo. Porque el hombre ha ido tomando caminos y sigue tomando caminos que no son los mejores. Entonces vamos perdiendo el rumbo, entonces necesitamos volver a mirar al Señor y allí se nos ha manifestado en Jesús para que cada uno de nosotros tome justamente este camino que lleva al reino, a lo definitivo. Entonces, la Navidad tiene ese significado profundo y nosotros tenemos que mirar a este que ha venido justamente porque nos va a marcar cuál es el camino, cuál es el rumbo, la manera de caminar que vamos a tener que llevar para dirigirnos al reino de Dios. Ahora, si nosotros queremos seguir como hombres viejos, miremos a quien queramos, sigamos al mundo. Pero para ir al reino tenemos que mirar a Jesús. Ahí está puesta nuestra mirada. Y Jesús comienza su vida pública, como venimos diciendo en la liturgia, hace 2 semanas ya, con el bautismo. El bautismo allí en el Jordán, con Juan el Bautista. Con él fuimos viendo cómo Jesús va tomando, igual que los discípulos, comenzando su vida pública en el bautismo. Nosotros también hemos sido bautizados y allí Dios nos ha llamado de esa manera, hijos. Este es mi hijo. Pero hay algunas cosas que tenemos que ir aprendiendo en este camino que el Señor nos va marcando y que justamente tienen que ver con ese mensaje
que vino a traernos Jesús. Si ustedes ven la palabra de hoy, especialmente el Evangelio, el primer tema que aparece es que Juan el Bautista, el que venía a anunciar esto de que hay que prepararse y que hay que bautizarse y que hay que cambiar el rumbo de nuestra vida, es arrestado por Herodes. El primer tema importante. Allí cambia esto que venía dándose justamente porque ha pasado algo. Aquel que anunciaba esta preparación ha sido arrestado por Herodes. Y tenemos que entender qué pasó allí. ¿Por qué fue arrestado Juan el Bautista? Hay un tema que está dicho de alguna manera en la palabra, así muy sutilmente, pero es el tema de que este Herodes había tomado por esposa, Herodes Antipas, había tomado por esposa a una mujer que era la mujer de su hermano, que se llamaba Herodes Filipo, que gobernaba al norte. Y entonces, según aparece en la Escritura, Juan el Bautista le va a decir que no le correspondía haber tomado a la mujer de su hermano, porque era una falta grave eso. Y entonces Herodes, incitado por esta mujer, lo va a meter preso. En realidad, el tema era mucho más grave de lo que aparece allí en la Escritura, porque históricamente el tema era más o menos así. Herodes Antipas tenía otra mujer, que era hija de un rey de un pueblo cercano que se llamaban los nabateos. Cuando Herodes conoce a esta hermana de Filipo, su hermano, a esta mujer de Filipo, y la va a tomar por esposa, expulsa de su casa a aquella que era hija del rey de los nabateos, se llamaba Aretas. Cuando expulsa a esta mujer, el rey de los nabateos lo que hace es levantarse en armas contra Herodes Antipas. Es decir, que con esto de haber tomado la mujer de su hermano, no solo el tema era moralmente un tema serio, sino que había producido una guerra con un pueblo vecino, que eran los nabateos. Es decir, que Juan el Bautista, cuando le hace este reproche a Herodes, le está diciendo que ha metido a los galileos en una guerra contra un rey con quien tenían una relación muy buena. Es decir, que el tema también era grave en un sentido más político. Pero vamos a meternos un poco más en lo de hoy. Jesús, a partir de este hecho de la cárcel de Juan el Bautista, toma la decisión de volver a Galilea, allá al norte, y desde allí comenzar a anunciar la buena noticia de la conversión y de que el reino de Dios está cerca. Pero aquí hay unas palabras que son importantes, que aparecen sutilmente en el Evangelio de hoy y en la primera lectura, y que vamos a tratar de meternos un poquito. Habla de Zabulón y Neftalí. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto con
lo que venimos diciendo. Vamos a hacer un poco de historia bíblica para entender el tema. Ustedes saben que Jesús pertenece a un pueblo que se llama el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en su origen, Israel era una persona que se llamaba Jacob. Es de los patriarcas. Ustedes recuerdan los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, por un incidente que está narrado allí en la Biblia, Dios le cambia el nombre a Jacob, le va a llamar a partir de allí Israel. Así que Israel es el mismo Jacob. Jacob va a tener 12 hijos varones, de los cuales van a surgir las 12 tribus de Israel. 12 tribus que van a ser los hijos de Jacob o los hijos de Israel. Cada uno de ellos, cuando va a llegar a la tierra prometida, va a tener una parte del territorio ese de Israel. Con esta característica, 11 de ellos van a tener territorio, pero uno no. Leví, en lugar de tener un territorio como todos los demás, se va a ocupar del culto. Es decir, que su actividad va a ser la del templo, va a ser de sostener toda esa actividad, y sus hermanos le van a proveer de sustento a través de los aportes que van a hacer al templo cada vez que tienen las cosechas. Es decir, Leví va a quedar fuera, las 11 tribus van a tener cada una su lugar. Pero Jacob era un hombre que tenía 2 esposas y a su vez había tenido hijos con 2 que eran esclavas de cada una de las esposas. Entonces todos los hijos, estos 12, habían tenido distintas madres. La que más hijos había tenido era la mujer llamada Lía, de los cuales el último de los hijos de Lía se llamaba Zabulón. Y uno de los hijos de las esclavas se llamaba Neftalí, que son los 2 que aparecen allí en el texto de hoy. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. A estos que eran el último de los hijos de Lía y uno de los hijos de las esclavas, les toca el territorio más al norte de Israel. Es decir, le toca el territorio más inhóspito, territorio menos fértil, si ustedes quieren. Es como decir, a los últimos les toca así un poco la distribución. Junto con otro esclavo más, que también le toca un territorio contiguo a la zona esta, y otro de los últimos hijos de esta mujer Lía. Es decir, la zona de la Galilea, donde Jesús vive, es la zona más pobre de Israel. Entonces aquí nos está diciendo algo esto ya, porque Dios, cuando viene a nosotros, cuando se hace uno de nosotros, comienza a anunciar la buena noticia desde los últimos, desde los más humildes, desde la Galilea, es decir, no desde la capital, desde Jerusalén o de la Judea, que era el territorio más favorecido, sino desde el norte, desde la Galilea, tierra donde no solo habitaban los israelitas, sino que era una tierra también de paganos. Por eso dice Galilea de los gentiles.
Galilea de toda esa gente que vive allí, pero no son israelitas. Estaban bastante mezclados, que Galilea era límite con ya otros territorios. Es decir, cuando Jesús comienza su vida pública, el anuncio de la buena noticia y la elección de sus discípulos lo va a hacer desde un territorio muy humilde. Pero no solo esto, en esta zona de la Galilea había dos ciudades que eran importantes, o que eran las más importantes de esta zona, que se llamaban Séforis y se llamaban la otra Tiberíades. Ni aparecen en los evangelios, así que Jesús por allí parece que en su vida pública no anduvo, pero sí anduvo por los pueblos más chicos, por las ciudades más pequeñas, por las aldeas, por todos esos lugares donde la gente más sencilla recibía este anuncio, porque Dios mismo tomó esa decisión. Así que desde los últimos comienza el anuncio de la buena noticia. ¿Y qué anuncia esta buena noticia? Que tenemos que cambiar el corazón, la conversión. La palabra original de este texto es metanoia, en griego, que quiere decir cambio de mentalidad. Tenemos que cambiar la cabeza, la mente. Metanous, cambiar la mente. Porque allí está el tema. Nuestra mente está como enceguecida, mira desde las cosas del mundo y tomamos decisiones y miramos y juzgamos desde allí. Y el Señor nos dice, cambien la mente, conviértanse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Dios se ha acercado de tal manera que ha comenzado ya el reino. No estamos en lo definitivo, pero ya ha comenzado. Como dicen los teólogos, ya, pero todavía no. Ya hemos comenzado en Jesús, en María y en todos los santos. Ahí descubrimos ya el reino bien patente, pero en nosotros todavía es falta, hay que convertirse, hay que cambiar la mente. Y así como eligió a estos que eran pescadores, a estos que eran gente muy sencilla, muy humilde, muy poco preparada, Dios comienza en Jesús a elegir a aquellos que van a ser sus discípulos para que le sigan con esas características, desde los más pobres, con un cambio de mentalidad, y no discriminando a nadie, sino anunciando que el reino está presente ya en medio nuestro. Fíjense entonces cómo la palabra, o sea Jesús, ya nos está indicando cómo va a ser el modo de caminar de los discípulos. Con una cabeza abierta, con una cabeza que ha transformado su mirada, con una cabeza nueva, porque hemos cambiado la óptica de la mirada. Lo de Dios ya está entre nosotros. El reino ya se está realizando. Y ha comenzado desde los últimos, así que allí tenemos que también tener la mirada. El Señor va a hacer su trabajo, su anuncio, en todos estos lugares, lo vamos a ir viendo semana a semana, pero también ya sabemos las características fundamentales. La palabra va entonces desarrollándose, nosotros vamos a ir caminando, pero ya nos damos cuenta que hay que cambiar algunas cosas. Lo fundamental, la cabeza, la mirada, especialmente hacia los últimos, porque son los privilegiados. Dios ha elegido así
el modo en el que va a anunciar al mundo la buena noticia. Por eso hoy, en esta Eucaristía, miramos la palabra, miramos los discípulos, miramos también que nosotros somos sus discípulos, hemos sido elegidos, por eso estamos aquí, pero también tenemos que dar pasos en el sentido del Evangelio del Reino. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios